Tardes por allá. Gracias, muchas gracias Pablo por la Buenas tardes. comunicación, un gusto. Buenas tardes, Pablo. Bueno, la verdad que sí, A la orden. es un placer tenerte porque siempre yo que bueno soy un interesado en la temática, consulto tus perspectivas y la verdad que son muy agudas, tenés una muy buena retórica que nos puede ayudar y le puede ayudar a la audiencia y a los miembros de la multisectorial a poder comprender de forma más eficiente en qué consiste el ingreso ciudadano. Nosotros estuvimos hablando en el primer módulo, pero bueno, me gustaría tenerlo de boca tuya, digamos. Si podrías definir, eh, más que nada, yo lo estuve definiendo en qué consiste, pero más que nada en qué se diferencia de las actuales transferencias condicionadas. ¿Cuál es su espíritu? Bueno, digamos, estamos hablando de un nuevo derecho emergente que se diferencia de las transferencias condicionadas en muchos elementos. Primero diría yo que la renta básica o el ingreso ciudadano es una transferencia monetaria, pero no toda transferencia monetaria es una renta básica o un ingreso ciudadano. Yo creo que hay que diferenciar las categorías. Esencialmente, el ingreso ciudadano se diferencia de lo que ha sido todo este proceso largo en América Latina de instauración de las transferencias monetarias condicionadas, primero en que es de carácter universal, Sí. que es de carácter no condicionado, es decir, se asume como un derecho intrínseco a de las personas por el hecho de ser personas, en donde tienen garantizado un ingreso básico que les permita satisfacer necesidades básicas y dar un piso de certidumbre a lo largo de la vida. Y aquí es otra diferencia importante con las transferencias, las llamadas transferencias condicionadas, que es el hecho de que el ingreso ciudadano está pensado como un ingreso vitalicio. No está pensado para un periodo, no te Claro. gradúas, por así decirlo, del ingreso básico, sino que el ingreso básico corresponde ya a un set de derechos intrínseco a las personas por el simple y poderoso hecho de ser personas. Claro. A mí me interesó un concepto que vos desarrollaste en una disertación, en una exposición, que bueno, como estábamos hablando, también lo explicamos acá, que para poder financiar un ingreso ciudadano hace falta una reforma tributaria de carácter o de orden progresivo, pero más allá de la progresividad fiscal, vos desarrollaste la idea de la progresividad social. No sé si podés, y también tomaste de una amiga el concepto de orfandad en el que vivimos hoy en día. Más precisamente, ya te digo, con esto de, digamos, de que no podemos proyectar, no podemos tener previsibilidad en el futuro, ¿no? Te referías a eso, pero quiero encontrar el término específico. Eh, Progresividad fiscal. Orfandad aprendida. Orfandad aprendida, exactamente. No sé si nos puedes desarrollar este punto. Sí, cómo no. A ver, primero, y después de la pandemia de manera muy, muy particular, tenemos que sacar las lecciones de qué tipo de sociedad tenemos y qué tipo de sociedad queremos. Y en este sentido se ha revelado el hecho de tener sociedades con dos rasgos que me parecen, tres rasgos muy potentes. Sociedades desprotegidas, precarizadas y con un alto sentimiento de incertidumbre. Esto es una lección que obtuvimos de todo el periodo pandémico, es efectivamente que los instrumentos tradicionales de protección social, siendo importantes, son insuficientes, que nos estamos enfrentando a nuevas realidades en el modo de producir, en el modo de consumir, en el modo de intercambiar, en el modo de movilizarnos, en el modo de habitar, y todo esto requiere repensar los estados o los regímenes de bienestar en función de los nuevos riesgos sociales y de las nuevas aspiraciones sociales. Un elemento central de la época que hemos estado viviendo
es pues la disolución progresiva de las seguridades que los estados de bienestar más robustos o más desarrollados producían en la sociedad. Hoy las sociedades están más inseguras, más desprotegidas y con una sensación de incertidumbre muy potente. Si se va a entrar a la universidad o no, si se va a salir de la universidad, se va a tener un empleo, o los trabajadores si van a ser desplazados o no por el cambio tecnológico o por la relocalización de las empresas o lo que puede significar una modificación en el índice de riesgo país que miden las empresas calificadoras. En el caso de Argentina es muy claro la incertidumbre respecto al ritmo inflacionario, sí, sobre el papel o no poder adquisitivo de la moneda, etcétera. Diríamos que es un mundo en donde el cambio se acelera, pero al mismo tiempo hay una sensación de incertidumbre e inseguridad muy grande. Yo diría que hay una especie de crisis de futuro, claro, en el sentido de no tener elementos básicos de cuál es el mundo en el cual uno se va a seguir desarrollando, ya no digamos los hijos, los nietos, etcétera, etcétera. Entonces la renta básica o el ingreso ciudadano apunta a darle un grado de certidumbre y seguridad a las personas sobre un componente tan central en las economías de mercado como es el ingreso. Entonces, en ese sentido, me parece que avanza en esa dirección. Y por otro lado, esta subjetividad social de la desprotección inevitable. Es decir, la idea de que ahora el mundo es así, que el mundo no puede ser de otra manera, que hoy todo es inestable o todo es inseguro, todo es incierto. Entonces, claro, y además que lo que uno tiene que hacer es una adaptación individual a todas estas problemáticas, amenazas y nuevos riesgos. En ese sentido, la idea de un ingreso como un piso básico, no negociable, garantizado como derecho, puede permitir ayudar a reconstruir la seguridad, las perspectivas de planeación hacia el futuro y el desarrollo de la acción colectiva. Entonces, me parece que no es simplemente la introducción de una renta básica, un ingreso ciudadano, no es simplemente una medida de combate a la pobreza o a la desigualdad. Exacto. Es también una herramienta de reorganización social. En ese sentido, hablaba yo de progresividad social porque me queda muy poca duda en el sentido de que una medida de este tipo convertida en un derecho, pues tiene implicaciones muy profundas en las relaciones sociales y sobre todo porque eleva la capacidad de negociación de los grupos sociales y de todos los sectores sociales que se encuentran en una situación de mayor desventaja, discriminación, exclusión social, etcétera. Entonces significa que ya el gran elemento disciplinario de la sociedad no debe ser el miedo. Poco yo he dicho que es la verdadera mano invisible del orden social, el miedo. Y es el miedo al desempleo, es el miedo a la pérdida de ingresos, a la pérdida de patrimonio, a la incapacidad de hacer frente a deudas, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una política que eleve la capacidad de autonomía, seguridad de las personas. Y por otro lado, nos lleva a repensar la sociedad, y he utilizado esta imagen, como una gran cooperativa de la que todas las personas son socias, somos socias, y por el hecho de ser parte de esta cooperativa, tienes derecho a la participación de una parte de la riqueza y el ingreso que esta cooperativa genera. Entonces, claro, esto también puede fortalecer los lazos de vinculación y cohesión social. Entonces, yo veo que es una medida transformadora y en alguna dimensión emancipadora y no solo una política o una medida de combate a la pobreza y la desigualdad. Vos sabés que hablábamos acá con mi compañero y decíamos que hay un desacople entre el avance de la tecnología. Ahora está
ha habido un avance sustancial con ChatGPT y bueno, todos los sistemas de inteligencia artificial y la automatización con respecto a lo que es la seguridad social. ¿No es cierto? O sea, está desacoplado, van en direcciones opuestas, digamos. Tenemos un sistema de seguridad social obsoleto, arcaico, vetusto, que son los planes que iniciaron con las políticas del Banco Mundial y todavía no se ha reconfigurado hacia políticas más expansivas. ¿Vos por qué crees, digamos, que en tu mirada, ¿no? ¿Por qué crees que van en sentidos completamente opuestos? Más allá de qué es lo que quiso instaurar el neoliberalismo, ¿por qué crees que en la cosmovisión, en el imaginario colectivo, todavía no se puede aceptar políticas universales y si hay un avance de la tecnología, digamos? Es un punto muy relevante. Y yo diría que esto obliga a conceptualizar de manera rigurosa qué es lo que se entiende por neoliberalismo, porque hay muchas aproximaciones a la definición del neoliberalismo, pero en particular yo quisiera subrayar que el neoliberalismo es mucho más que una política económica. O sea, el neoliberalismo es un régimen social. Sí. Y está asentado en un régimen de acumulación y en una subjetividad social. Claro. Por eso es de una enorme complejidad y por eso se volvió no solo dominante, se volvió hegemónico. Y en ese sentido, su transformación, su desmontaje, etcétera, etcétera, es un proceso largo, complejo, contradictorio, como fue la propia implantación del liberalismo a escala global. O sea, no es un cambio de un día para otro, es un proceso acumulativo, disruptivo, que llevó a conformar lo que conocemos de manera muy genérica como neoliberalismo, que en realidad es tanto un régimen de acumulación como un régimen de bienestar. Claro. En donde se articulan el mercado, el Estado, las familias, la sociedad en general, de una nueva manera. Es una gran reorganización de la sociedad y de las mentalidades sociales. Y mientras eso no lo tengamos claro, vamos a creer simplemente que son pequeños ajustes o simplemente un cambio de algunas medidas de política económica. Es eso, pero es mucho más que eso. Sí. ¿Cuál es la característica esencial de este régimen de acumulación que sustituyó al anterior régimen de acumulación conocido en términos genéricos como keynesiano fordista? Y yo diría que son dos rasgos fundamentales, además de lo que ya conocemos del libre comercio, la libre movilidad de los capitales, etc. Es un régimen de acumulación que en el fondo está basado en la desvalorización del trabajo y la ultravalorización de los activos financieros. Exacto. Es por eso que hemos visto un retroceso enorme en el mundo del trabajo, en donde se ha profundizado de manera muy intensa lo que Castell denominaba la crisis de la sociedad salarial. O sea, la variable de ajuste de este régimen de acumulación ha sido el mundo del trabajo y el mundo de las prestaciones sociales. Claro. Es decir, devaluación laboral, pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores, debilitamiento del sindicalismo, enorme concentración de la riqueza, reducción de la cobertura, la calidad, la intensidad y la densidad de las prestaciones sociales, etc. Entonces yo creo que estará muy claro que la variable de ajuste ha sido esa. Claro. Y no por ello no sorprende, aunque es una cosa muy llamativa, que estemos viendo un proceso en donde se combinan densificación tecnológica con precarización social y laboral. Claro. En general, en las teorías del desarrollo se asume que el cambio tecnológico, la elevación de la productividad, la mayor utilización del conocimiento y la ciencia en la innovación, etcétera, etcétera, va conduciendo a empresas grandes, pero de mejores remuneraciones, y en donde la heterogeneidad estructural de la sociedad se desplaza hacia sectores altos intensivos en
capital, conocimiento, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que las grandes empresas, plataforma, por ejemplo, de base tecnológica, están también sustentadas en niveles muy altos de precarización social y laboral. Esto que se ha llamado como la uberización del mundo del trabajo, porque claro, es la utilización de tecnología sofisticada y compleja, pero al mismo tiempo con relaciones laborales que para empezar no se reconocen como tales, y claro, en donde lo que hay es una situación de precarización y desprotección social, y por otro lado, una distribución tremendamente desigual del ingreso intrafirma. Sería muy interesante conocer estudios de cuánto obtienen los grandes ejecutivos de las empresas plataforma y cuánto obtiene el trabajador de reparto, de distribución, o el trabajador que está en una bodega de Amazon, etcétera, etcétera. Pero esto tiene claro, que ver con que persiste un régimen de acumulación que ha sido muy lesivo para el mundo del trabajo, y en donde la tecnología por sí misma no es un instrumento de progreso social si no se da en el marco de relaciones sociales, acuerdos políticos, regímenes de bienestar que efectivamente distribuyan en el conjunto de la sociedad los beneficios del progreso técnico y no los concentren en muy pocas manos. Ahora, vos sabés que es muy interesante el punto que estás desarrollando, porque a mí me hace inferir una conclusión de que estamos en un estadio intermedio. Siempre se habla de un mundo distópico en donde la visión pesimista, donde la automatización genere desempleo tecnológico, pero acá a lo que estamos asistiendo es al imperio de las aplicaciones y su correlato en lo que es la desregularización laboral, que es lo que estabas hablando. Entonces, ¿se puede llegar a afirmar que este es un estadio intermedio al desempleo tecnológico? Pues es un momento en el cual efectivamente hay un desfase enorme entre el avance tecnológico y el avance social. Claro. O sea, para nadie es dudoso ver la mejoría notable en las capacidades tecnológicas, pero al mismo tiempo estas no se traducen necesariamente en mejoría social y mejoría laboral, en particular de los trabajadores que están vinculados a este tipo de empresas. Y apuntan ustedes a algo muy importante. En realidad, todos asumimos que hay un proceso de agotamiento del actual estilo de desarrollo, hay una crisis del régimen neoliberal, si lo quieren poner en esos términos, pero la salida no está clara, ni está definida, y todos los cambios de régimen de acumulación son cambios de una gran complejidad, contradictorios, sin un desenlace definido, y en ese sentido, por eso se habla mucho del momento gramsciano del mundo. Sí. Donde perdón porque Gramsci debe estar harto de que ya se repita siempre la misma frase, sí, de que el mundo viejo no termina de morir y el mundo nuevo no termina de nacer, pero claro, recordemos que Gramsci agrega, y en ese periodo intermedio es donde surgen todos los monstruos. Claro, exactamente. Sí, o citando al materialismo histórico, los mismos componentes del sistema no están generando una síntesis de un nuevo sistema. Se está agudizando la tensión entre la fuerza productiva, ¿no? y los dueños de los medios de producción, pero todavía no hay una síntesis o un nuevo escenario, digamos. Estamos en una etapa... que además eso depende de la política y de la creación de coaliciones sociales. Exactamente. No es un cambio sin sujeto. Claro. Ahora vos fíjate que no sé cómo será en México, pero bueno, acá en Argentina el partido opositor por excelencia, hegemónico, pregona los valores de la meritocracia, ¿no es cierto? De el esfuerzo individual. Y obviamente tienen una postura, si acá una empresa que ha sido deficitaria, que ha, estafado al Estado, como Vicentín, el Estado la quiso estatizar, toda la gente salió a decir que esto es comunismo,
y enseguida hay como una irritabilidad, una susceptibilidad con eso, ¿no? Que cualquier cosa es comunismo. Entonces, digamos, están en contra de los valores colectivos, pero hay una suerte de estandarización, porque el neoliberalismo, vos lo dijiste, es una gran fábrica de subjetivación, de producción de subjetivación. Entonces hay una suerte de estandarización en las personas, en donde, digamos, ha calado de manera colectiva, no el pensamiento colectivo, pero sino el pensamiento de la meritocracia. O sea, ellos están en contra de lo colectivo, pero están inmersos en un pensamiento colectivo. No sé si se entiende la paradoja. Sí, sí, claramente. No, pues eso es lo que yo les decía. Incluso se ha hablado en algunos círculos de la victoria cultural del neoliberalismo, en donde las ideas fundamentales que tienen que ver con el mérito individual, el esfuerzo individual, la retribución justa por parte del mercado como gran distribuidor justo del esfuerzo y de la contribución que cada quien hace a la sociedad, etcétera, son ideas muy divulgadas, son ideas que se han vuelto casi sabiduría convencional. Y en ese sentido, la batalla en el campo de las ideas es muy importante, porque si no, pues, efectivamente un proceso de cambio social es muy difícil si no construyes una subjetividad social y un marco conceptual y teórico que te oriente en la dirección que tú querías ir, como hicieron los neoliberales. Claro. O sea, recordemos que en los años, 50, 60, lo que hoy conocemos como el pensamiento dominante era un pensamiento bastante marginal. Claro. La sociedad Mont-Pelerin, y Lippmann y todos los que se reunían, Friedman, etcétera, Hayek, tenían claro que su pensamiento era un pensamiento clarísimamente minoritario. Claro. Y persistieron en una política de mantener conceptos, generar masa crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Y como decía Friedman, nuestra función es convertir lo políticamente inviable en políticamente inevitable. Y claro, vaya que lo lograron. Y lo lograron en buena medida no porque fuera un cuerpo teórico extraordinario, sino porque correspondió a las necesidades que implicaba el cambio en el régimen de acumulación. A las ideas les llega su momento y es cuando se convierten en una fuerza social y en una fuerza claro, transformadora. Yo creo que entender cómo es que el neoliberalismo se convirtió en un pensamiento y una política hegemónica podría ayudarnos mucho a entender cómo se pueden construir nuevas hegemonías. Exactamente. Vos sabés que me interesa, ahora acá en la Argentina hicimos en la Biblioteca Nacional un evento con la mayoría del arco político, y se inició un proceso de junta de firmas para tratar de conseguir lo que exige acá la Constitución, el porcentaje del padrón electoral, para que haya un proyecto de ley que sea vinculante en la Cámara, en el Congreso, para proponer un ingreso ciudadano, ¿no es cierto? Acá hay muchos partidos políticos que tienen diferencias en lo que es la concepción del ingreso ciudadano, pero la gran mayoría proponen en sustancia políticas focalizadas y utilizan el término universal, que incurren en un vicio porque no es universal, es focalizado. O sea, nominalmente está bien, semánticamente no, ¿no es cierto? Pero me interesaría preguntarte cómo fue el proceso de articulación política en México para la pensión no contributiva para adultos mayores, que a su vez, además, también me interesaría también indagar en los efectos que tuvo en la redefinición del rol social de los adultos mayores también, como segunda pregunta. Es muy interesante este proceso, y después quiero volver al tema del AUH, en el caso de Argentina, que puede ser interesante. Bueno, déjenme empezar diciendo que yo no estoy de acuerdo con esta idea de hablar de transferencias no contributivas. Sí. Esto usualmente se utiliza, pero yo lo he venido planteando con mucha frecuencia, es que pareciera que es un grupo de población que está recibiendo un dinero del cielo, cuando en realidad la contribución fiscal de las personas que reciben
estas transferencias, pues está muy basada en los impuestos indirectos. O sea, yo creo que no hay gente que no contribuya y que de repente recibe. Yo más bien creo que tendríamos que ir cambiando el lenguaje y hablar de contribución directa y contribución indirecta. Okay. Pero ese es un tema, y yo creo que tiene sus implicaciones, porque conceptualmente pareciera como que no son del mismo valor. Claro. Que no es lo mismo que uno contribuya a que pues uno que no contribuye recibe. Yo creo que es parte de las batallas simbólicas que hay que dar en este periodo. Claro. Bueno, en el caso de México, el proceso de construcción de la pensión universal de adultos mayores lleva 23 años. Esto inició con una pensión de carácter universal en el sentido de un grupo de edad, pero que no es condicionada, que no estaba sujeta a prueba de medios, que es de carácter vitalicia y que ya está reconocida como un derecho. Y eso empezó en la Ciudad de México, precisamente hace 23 años. Es interesante cómo al principio de la pensión ciudadana que impulsó el actual presidente López Obrador cuando era alcalde de la Ciudad de México, hubo muchísimas objeciones, y de todo el arco político, de sectores de la izquierda, la derecha, etcétera, etcétera, que por qué es universal, que por qué se les da a dar a los que no lo necesitan, que es que lo que hay que hacer es generar oportunidades de inserción social, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es muy interesante cómo, una vez instrumentada y que se instrumentó de manera rápida, porque en esa época era a partir de los 70 años, a los 3 años ya había alcanzado la universalidad de ese grupo social. Y se generó un cambio de percepción en favor de la pensión muy importante. Se constituyó lo que yo llamo los consensos ex post. Cuando tú haces una política muy innovadora, que rompe con los paradigmas dominantes, es muy difícil tener un consenso ex ante. Es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo. En realidad, una vez instrumentado el cambio, se genera una nueva arena de discusión y análisis, y entonces, del nivel de objeción que se tenía al principio, se pasó a una especie de consenso ex post. Claro. Nada más déjenme decirles rápidamente esto. En 2003, cuando el partido del jefe de gobierno no tenía mayoría en el Congreso de la ciudad, la Asamblea Legislativa, se mandó una iniciativa de ley para reformar la ley de adultos mayores y convertir la pensión en un derecho. Los partidos de oposición no estuvieron de acuerdo, nunca se logró dictaminar la iniciativa y ahí quedó. Cambiando la composición de la Asamblea, el jefe de gobierno insistió y volvió a mandar una iniciativa para para convertirlo en un derecho. Y en ese momento, fíjense, 3 años después de que se había empezado a implementar, se votó la propuesta de ley, se aprobó, y fue interesante que los partidos de oposición no votaron en contra, se abstuvieron nada más. Claro. Entonces fue un voto. Pero luego otra diputada del partido dominante inició una reforma a la ley para disminuir la edad de 70 a 68 años. Y entonces los partidos de oposición dijeron que no, que debía ser a 65 años. O sea, pasaron de una situación de resistencia a una de resistencia pasiva y a otra de exigencia de profundización. Se pactó finalmente que fuera 68 años y se aprobó por unanimidad. Esto para mí refleja muy bien cómo se fue construyendo este consenso ex post. Y pues ahora, con el cambio de gobierno, la pensión se llevó a la Constitución de la República. Y ahora está una pensión de 65 años, ya no 68, 65, que tiene 11.5 millones de personas que la están recibiendo, lo cual ya es una cosa muy significativa. Sí. Un crecimiento presupuestal muy grande. Para que tengan una idea, Prospera Oportunidades Progresa, que fue
programa emblemático de transferencias condicionadas en México, el presupuesto máximo que llegó a tener correspondía al 0.4% del PIB. El próximo año, que se va a subir a 3,000 pesos, más o menos $150, la pensión para cada una de las personas, el presupuesto va a representar 1.4% del PIB. O sea, estamos hablando ya de números muy significativos. Claro. Y les pongo un ejemplo que es muy interesante y estamos esperando con mucho interés los nuevos resultados de la medición de la pobreza. Pero durante el 2020, ya con la pandemia, que se levantó la encuesta de ingreso-gasto en la pandemia, el único grupo social en que cayó la pobreza fue el de adultos mayores, en la pandemia. Es muy probable que ahora, con la ampliación de la cobertura, la ampliación de los montos, la caída de la pobreza de ingresos sea muy significativa, porque ya el monto de la transferencia que se va a empezar a recibir en el 2014, pues ya está bastante por encima de las líneas de pobreza extrema rural y urbana, está por encima de la línea de pobreza rural y es como 3/4 de la línea de pobreza urbana. Entonces es muy posible que lo que veamos ahora sea una caída en la pobreza de ingresos entre las personas mayores muy significativa. Y el otro elemento es que pues también adquirió un respaldo social muy importante porque durante la pandemia la pensión fue el mecanismo de inyectar recursos no solo a las personas mayores, sino a los hogares. Entonces, esto ha revalorado el papel de los adultos mayores en los arreglos familiares, una mayor presencia pública de los adultos mayores en las calles, en las plazas, etcétera, y una percepción de seguridad de su parte que es extraordinariamente importante, valiosa. Entonces, me parece que el hecho de que ya se haya alcanzado esta enorme cobertura en la pensión universal de adultos mayores, yo creo que es un elemento irreversible. Ahora, la paradoja es que siempre hemos dicho que la renta básica requiere una reforma fiscal, pues claro, esta universalización de la pensión y elevación significativa de sus montos se hizo sin reforma fiscal, lo cual mete un elemento de tensión porque fundamentalmente se hizo a través de reasignaciones y reorganización del presupuesto, lo cual es revelador de que los márgenes de acción son mayores de lo que usualmente se presupone, pero que también pone un elemento de atención sobre la necesidad de construir los mecanismos de sustentabilidad para a gastos permanentes corresponderle con ingresos permanentes. Pero yo creo que ya es una nueva institución social. Claro, te iba a preguntar. Claro, ese es el motivo. Me lo respondiste. Justo la siguiente pregunta que te iba a hacer, Pablo, era si tiene esos niveles de adhesión, ¿por qué no se hizo extensiva la política a otros grupos etarios? Porque justamente no hay una reforma tributaria. Eso traería presión, traería conflicto, digamos. Sí, no, eso prácticamente sería imposible en las condiciones actuales de las finanzas públicas del país, pero lo lógico es que haya presión en esa dirección, claro, en particular esa infancia. Ahora ustedes pues tienen la AUH, además ahí Rubén Lobolo ha hecho contribuciones muy importantes en lo que fue la idea del ingreso infantil, etcétera. Entonces también sería muy interesante ver la evolución del caso de Argentina, pero es evidente que va a venir una presión hacia extenderla, porque de hecho se extendió, empezó en 70 años, bajó a 68, ahora estamos en 65, en un país en un proceso de envejecimiento. Muy probablemente ahora va a haber una insistencia mayor hacia el sector de infancia. Ya, por ejemplo, Ciudad de México inició una política que se llama Mi Beca para Empezar, que es una beca para todos y todas las estudiantes de nivel básico en la Ciudad de México. Estamos hablando de aproximadamente 1.200.000 personas. Aquí los números siempre son muy grandes, ¿verdad? Sí. Claro, es un monto todavía modesto, pequeño, pero evidentemente, así como la pensión
universal nació en la Ciudad de México, es probable que una beca universal para niñas y niños de todo el sistema público pueda plantearse como una alternativa de carácter nacional. Ahora, la gran prueba de fuego de la renta básica es la población económicamente activa. Claro. O sea, porque sí hay cierta legitimidad evidente para personas mayores, para infancia, etcétera, pero la renta básica está pensada para toda la población, incluida la que está en edad de trabajar. Claro. Y que tendría implicaciones enormes en los mercados laborales. Vos sabés que los colectivos que están acá proponiendo un ingreso ciudadano lo tienen pensado, destinado hacia la población informal. No así a la población sí, que está en blanco, que está dentro del mercado laboral. Pero está cubierto, ellos dicen que está cubierto la niñez y el grupo etario de los adultos mayores. Pero va un poco en sintonía con lo que vos estás diciendo. A ver, no es población económicamente activa, pero sí es población. Acá inclusive se desarrolló el RENAPEP, que es el registro de los trabajadores que están desempeñando actividades en el mercado informal, digamos. Cuentapropistas, autónomos, etcétera, ¿no? Exactamente. Trabajadoras del hogar, ¿eh? En México hay 2.2 millones. Trabajadores del hogar, también hay muchos, exactamente. Pues tiene esa finalidad, ¿no es cierto? Pero bueno, es muy interesante lo que vos planteás, y ahí nos tiraste, cuando yo te dije, ¿cómo articularon políticamente? En este proceso que estamos iniciando de recabar firmas, es muy interesante lo que vos dijiste de que se realizó el consenso ex post. Necesitas una masa crítica que impulse, pero no creer que vas a tener una mayoría a favor desde el principio. Esto es una lección elemental de Maquiavelo, cuando decía, las reformas carecen de promotores, pero están plagadas de adversarios. Claro, es así. O sea que... Así es siempre. Claro. O sea que la fuente, el origen es administrativo y el consenso es ex post. O sea, ex ante tiene que ser administrativo. Vos no podés someterlo a un proyecto de ley en las cámaras porque justamente, más que nada acá en Argentina, tenemos una paridad en la constitución de las cámaras, ¿no? Entre el partido opositor y el oficialista. Entonces sería imposible, porque el opositor es hasta de extrema derecha, te diría. No, luego también en el partido de gobierno hay muchas reservas, ¿eh? Porque el tema es que el ingreso ciudadano tiene un componente contracultural. Y sí, claro, también en el partido mismo de gobierno. Exactamente. Sí, claro, eso pasó también en México, obviamente. Claro. O sea, esta idea de que el pan hay que ganarlo con el sudor de la frente está muy presente. Claro, pero si vos lo instalás como una política del gobierno de turno, por eso digo administrativa, ya está instalada, ya está metida, si se quiere llamar de prepo, llamarlo mal de prepo a la fuerza, pero ya se lo introduce y sirve como ensayo. Y después de esa forma generar las adhesiones. Se vuelve muy difícil. Claro, exactamente. Eso es... Muy difícil, porque toda política y toda institución social genera un respaldo social, genera un grupo social que lo quiere defender, etcétera, etcétera. Exactamente. Porque antes de que lo implementes, lo único que puedes defender es una idea. Pero no es un beneficio material concreto. No sé cómo es en México, pero acá los políticos son muy electoralistas. Y a mí un político me dijo en off, yo tengo un proyecto de ley armado, de ingreso verdaderamente universal. Él sigue todas las iniciativas de la bien, o sea, está bien instruido en la temática. Pero ¿sabes por qué no lo propuse el proyecto? Me dice, porque no hay una masa crítica, no me voy a tirar a la pileta. Pero hay que construirla. No, bueno, claro, pero no la quieren construir. Por eso digo que son electoralistas. Van. La política no está a la vanguardia de la sociedad. Como ustedes lo han de haber podido notar, la renta básica tiene sus momentos de auge en el marco de las crisis. O sea, cuando la crisis de 2008-2009, un auge enorme en la discusión sobre el ingreso ciudadano. Con la pandemia, otra vez. Eso expresa que es una respuesta a un problema real. Y yo les digo, no es la solución a todo, pero es parte de la solución. Sí, lo que pasa es que acá el
el poder de lo que es la comunicación, ¿no? Están muy atomizados los medios hegemónicos, en donde el partido opositor, Mauricio, bueno, uno de los miembros, Mauricio Macri, no sé si lo escuchaste. Sí, Bueno, acá se dice de forma burlona, le dicen La Nación, que es uno de los medios hegemónicos, La Nación Más se llama, pero le dicen La Nación Más Macri, porque él tiene acciones. Entonces, es muy difícil porque, digamos, las concepciones de este tipo están en nicho, porque los medios hegemónicos hacen calar todos los mantras neoliberales en la población y no hay un blindaje mediático de la derecha y es muy difícil que esto prospere, digamos, por lo menos a nivel simbólico. Por eso es muy importante lo que dijiste, de facto, de hecho, que la administración lo instale. ¿No es cierto? Esto redefine las reglas del juego y los términos del debate. Sí. Cuando estaba iniciándose la pensión en la Ciudad de México, se proponía que hubiera foros de análisis, esto, lo otro. Yo les dije, si hubiéramos seguido, seguiríamos 20 años después en los foros de análisis. Claro. O sea, hay un momento en que hay que tomar una decisión y hay que implementar, y sobre la base de lo implementado, redefinir las reglas del debate, la discusión y la construcción de acuerdos sociales. Claro. Por eso, ahora, el cambio social nunca ha sido fácil, ¿eh? No, por supuesto. Por eso les decía yo esta historia, a ver cómo es que el neoliberalismo se volvió hegemónico. Porque no ha sido hegemónico todo el tiempo. Era muy minoritario, ¿eh? Y lo que pasa que sí, pero está muy vinculado al poder real. Y si está vinculado al poder real, tiene a las necesidades del cambio del régimen de acumulación. Esa fue la masa crítica. Claro, exactamente. Esa fue la masa crítica. Yo les decía, ahora que ha habido muchos programas piloto de renta básica, etcétera, decía, pues está bien, o sea, puede ser útil para la agenda pública, etcétera, pero hasta donde mi entendimiento llega, el neoliberalismo no fue sujeto a programas piloto antes de implementarlo, ¿eh? Claro. Lo implementaron y se acabó. Sí. Ahora vos fíjate el partido oficialista en Cataluña, lo que pasó con el proyecto que tenía como director a Sergi Raventos. Al final no prosperó, aún siendo partido oficialista. Entonces, y socialista. Y socialista, claro. Y aparte se había montado todo un despliegue con profesionales, con intelectuales, todo un consejo consultor, que todo eso quedó en la nada. La verdad que tanto esfuerzo y no tuvo la suerte, por ejemplo, es interesante para contrastar con el ejemplo de la pensión de la Ciudad de México. La diferencia es la voluntad política, hombre. Claro, sí, es la voluntad política. O sea, esto ya no está en el... Yo les decía que yo, la verdad, ya cuando hay todos estos debates sobre el ingreso ciudadano, yo ya no encuentro argumentos nuevos ni a favor ni en contra. Un poco repetimos lo mismo. Sí. Porque el desenlace ya no está en el marco de la teoría, está en el marco de la política. De la política, de la voluntad política, sí. Y de las coaliciones sociales que le den fuerza. Bueno, acá hay un economista que es director del Banco Central, Claudio Lozano, que decía que se necesita un 1% para hacerlo extensivo a toda la población que está en la informalidad y un 3% a toda la población trabajadora del PIB. Pues eso es posible. Por eso decía que era voluntad política, era cuestión de voluntad política. Pero bueno, acá lo cierto es que en Argentina estamos en este proceso de recolección de firmas para que haya digamos, que sea vinculante en las cámaras y se trate como proyecto de ley. En México se han introducido como 5 proyectos de ley, ninguno ha prosperado. Mirá, claro. Pero claro, a las ideas les llega su momento, su coyuntura. Lo que pasa es que hay que estar listos para cuando llegue ese momento. Sí, lo que pasa es que las condiciones materiales para que llegue el momento, la verdad que yo no las puedo divisar, porque tuvimos el mejor ejemplo con la pandemia. Condiciones más extremas como la de la pandemia, donde toda la población estaba inmersa en la misma situación de adversidad. Pero ahí está la orfandad aprendida. Claro. La sensación de que de esto no se puede salir y que el mundo es así y hay que acomodarse y adaptarse de la mejor manera. Claro.
Bueno, Pablo, la verdad que siempre es un placer tenerte, quedan cosas en el tintero, pero bueno, tomamos el compromiso, te invitamos a que en otra oportunidad, si estás disponible, podamos desarrollar